Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a demostrar la importación de datos de un levantamiento topográfico con brújula de manera automática hacia el Topotroid. Entonces, primeramente, Topotroid tiene sus programas en la unidad C. En la unidad C está instalado todos los programitas del Topotroid. Entonces, el Topotroid contiene 4 archivos y una carpeta. El archivo que vamos a utilizar, jóvenes, es este archivo datos-brújula. Este nombre de archivo no debemos modificar, porque eso va a causar que no lo lea Topotroid los datos que contiene este archivo. Entonces, sí o sí tenemos que manejar con esos datos. Entonces, si aperturamos esta hojita para ver de qué trata, jóvenes, no es más que puros números que se pueden ver en una hoja Excel. Entonces, si nosotros queremos pasar nuestros archivos de la libreta topográfica hacia nuestro archivo Excel, tiene que ser en esta sintaxis. Por ejemplo, estos datos de la celda A1 hasta la celda E1 son datos de los ejes, jóvenes. Luego la columna A, ese es el punto de inicio, jóvenes. Punto de inicio. La columna B es el punto final de cierto tramo. La columna C viene a ser el azimut de ese tramo. La columna D es el ángulo vertical, jóvenes. Y columna la columna E es la distancia inclinada total, jóvenes, de ese tramo. La distancia inclinada total. Entonces el punto de inicio es el punto N, el punto final de ese tramo es el 2N, su azimut es 155, ángulo vertical menos 69, y la distancia inclinada total 17.99. Entonces, todos los demás también son ejes, jóvenes, del 2N al 3N y del 3N al PP. Entonces, en esta hojita Excel podemos apreciar tres datos de tres tramos. Todos sus datos de tres tramos de un levantamiento topográfico. Luego, en la columna F, en la celda F2 hasta la columna J7, podemos apreciar los detalles. Los detalles del tramo, en este caso, N-2N. Del tramo N-2N. Y luego esta columna F está conformada por la distancia acumulada, por la distancia acumulada. Es decir, todos estos valores, a excepción del último, tienen que ser menores a la distancia inclinada total. Luego la columna G son todas las izquierdas. Obviamente todas están en unidades de metros. La columna H, las derechas. La columna I
son todos los techos y que la columna J los pisos. Entonces, de similar forma, en el tramo 2N, 3N, sus detalles son estos. Del tramo 3N, PP, sus detalles son estos. Entonces, esa es la forma de poder digitalizar los datos de tu libreta topográfica. Entonces, yo quiero hacer un dibujo de un cierto levantamiento que tengo realizado en una cierta zona. Entonces, los datos que yo he digitalizado están organizadas en esta carpetita. Están acá datos, cabanillas, datos nivel 1. Entonces, abro el archivo. Entonces, está de la misma forma. BM al P, ahí están sus datos. P al I, acá también están sus detalles y así sucesivamente. Entonces, para poder dibujar estos datos de cabanillas, datos nivel 01, tengo que seleccionar todos los datos y poner copiar. Y me voy a la hoja datos guión brújula y me ubico en la celda A1 y pego. Y lo va a reemplazar los datos, porque para dibujar estos datos. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es grabar, pero grabar con el mismo nombre. Es decir, debo pulsar solamente en el disquete. Y lo va a reescribir con el mismo nombre de archivo. No se puede modificar, jóvenes. Ya les dije que este datos guión brújula no puede modificarse. Esto sí o sí se tiene que mantener. Y otra recomendación es que cuando yo use TopoDroid, este archivo tiene que estar cerrado. Para lo cual hago clic acá en el botón cerrar. En el botón cerrar. Entonces cierro y va a estar aperturada solamente mi otro archivo que tenía de donde he copiado los datos. Es decir, cabanillas, datos, nivel, guión 01. Entonces ese archivo no lee TopoDroid. No hay problema, puede estar abierto. Entonces nos vamos al AutoCAD para ejecutar el TopoDroid. Va a inicializar mi programita AutoCAD. Hago clic en iniciar un nuevo dibujo. Y va a cargar mi AutoCAD. Entonces, en la línea de comandos, lo primero que yo escribo es TopoDroid. Y automáticamente ya sale. Le pulso Enter. Y vamos a esperar a que cargue el programa. Pero antes nos debe salir un mensaje. Salió el mensaje. Y acá está el programa TopoDroid. Acá arriba. Con todos sus componentes. Entonces nosotros hacemos clic en TopoDroid. Mining 2024. Clic en levantamientos. Clic en brújula. Acá podemos apreciar de que esta pantalla que sale de TopoDroid está inactiva levantamientos con brújula. Para activarlo tenemos que hacer check en esta casilla que dice editable. Ahí sí tenemos que hacer un check. Entonces hacemos un check, se enciende la ventana. Entonces tenemos que ingresar los datos del primer punto. En nuestro caso, si nosotros miramos nuestros datos, el punto es BM, el punto de inicio. Y yo justamente acá al costado derecho tengo los datos del punto BM, las coordenadas. Entonces, ¿qué hago? Copio y pego en el otro lado. De nuevo me voy a la coordenada norte, selecciono y pego también. Finalmente en la cota, para probar voy a digitalizar 3932. Entonces, TopoDroid le estoy diciendo que
mi punto de inicio, las coordenadas de mi punto de inicio van a ser esas las que he ingresado. Es decir, estos datos van a ser las coordenadas de mi punto BM. Luego, Topodroid tiene tres opciones de poder dibujar estos datos del levantamiento por brújula. En este momento está seleccionada por tramos, pero nosotros no vamos a hacer eso. El que lee archivos del tipo Excel de forma automática es la opción libreta topográfica. Entonces tenemos que elegir ello. Entonces elegimos libreta topográfica y se activan nuevamente otras casillas. Entonces acá hay que activar ciertas cosas. Entonces primeramente hay que poner check en dibujar con ejes, dibujar techo y piso y ya está seleccionado por defecto. Y clic en o check en volver sólido las grillas. Luego acá nos muestra cuatro opciones de la forma de nuestra labor. Puede ser de forma cuadrada, de forma casi circular, de forma de baúl, pero con 6 puntos, ¿no? Ya que tiene acá 6 puntitos rojitos. Al costado también hay otra forma de baúl, pero con 4 puntos. Entonces nosotros solamente debemos elegir cualquiera de estas dos, porque nuestras labores subterráneas que levantamos tienen una de las dos formas. Yo recomiendo de que se utilice la primera opción, es decir, el que tiene la forma de baúl, pero con 6 puntos. Hacemos, hacemos clic en ese botón de la forma del túnel con 6 puntos y Topodroid va a leer el archivo donde hemos grabado los datos hasta que nos emita un mensaje. Se graficó correctamente el levantamiento. Hacemos clic en aceptar y cerramos esta ventana de levantamientos con brújula. Entonces en este momento Topodroid ya dibujó. Para ubicarlo el dibujo en la línea de comandos pulsamos Z de la palabra zoom y la E de la palabra extend. Y ahí está mi dibujo. Entonces ha partido el dibujo desde el punto BM, también pone su cota de ese punto al P, del P al I, del I al E, del E a la R, de R a la y finalmente al punto N. Entonces cuando dibuja Topodroid, crea capas, diferentes capas, tal como se ve acá. Capacotas, detalles, ejes, grillas, pisos, puntos, sólido y techo. Entonces está ordenado el archivo. Entonces ahora ustedes dirán, ¿esto será un dibujo solamente en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? Entonces para ello, este es un dibujo en 3 dimensiones. Para ello nos vamos a esta parte, al visualizador, al control de vista. Entonces acá donde dice top, hacemos clic en isométrico, sur, oeste, isométrico, o cualquiera de los 4. Hacemos en uno de ellos y ahí podemos apreciar nuestra labor minera en 3 dimensiones. Si yo deseo ocultar una capa, entonces me voy solamente a la capa Layer y selecciono el, el foquito y hago clic de tal manera que se pone de otro color y se apaga. Por ejemplo, se han apagado las grillas. Ahora, si lo quiero volver a encender, se enciende. Ahora, si quiero borrar o apagar o ocultar el eje, hago clic y desaparece el eje. Entonces, de esa manera, Topodroid importa los datos de un archivo Excel que contiene datos de un levantamiento con brújula. Hasta aquí el video de hoy, jóvenes.